Muy bien, bueno, perfecto. Me alegro que se vea. Si les da el reflejo, como siempre, me avisan, chicos, ¿eh? Sí. Bueno, ahí estaba viendo que Marcela ha terminado con la teoría para que ustedes puedan hacer todo el práctico. De rectas en el plano, ¿está bien? Porque recién al final vio todo lo que se trata de haz de rectas, que es lo que ustedes necesitan para hacer el ejercicio 17 y 18. Así que el miércoles Marcela va a empezar con toda la parte del espacio. Consejo, este práctico del plano no es difícil, pero lo tienen que hacer. El tema que viene la próxima clase, ahí, capaz que me ven mejor. En realidad me aparto de la cámara cuando está el pizarrón escrito porque he detectado que el foco lo hace conmigo y se ve borroso el pizarrón. Pero ahora que no tengo nada escrito, me pongo para que me vean. Les decía, este práctico de rectas en el plano no es un práctico muy difícil, pero no tienen que dejar de hacerlo todo. Este práctico se toma, siempre entra como mínimo un ejercicio en el parcial, ¿está bien? El tema que viene del espacio es un práctico más largo y mucho más difícil, y les cuesta por ahí visualizar un montón de cosas. Así que yo lo que les recomiendo es que cuando la profe el miércoles empiece con el práctico del espacio, vayan estando al día con el práctico del espacio y no dejen este de lado tampoco, ¿está bien? Para que después, en el momento del parcial, no tengan problemas. Recuerden que el parcial parece como que ya se nos viene. Es el lunes 28 de junio, así que tenemos el lunes que viene, que es 14, el lunes 21 y después el lunes 28. Así que no pierdan tiempo y no se dejen estar con el tema de la práctica. ¿Está bien? Bueno. Profe, Sí. quería hacer dos consultas. La primera es Sí. si en vectores en el espacio, en un parcial, se pueden dibujar en R3, por así decirlo. O sea, quedaría medio en una hoja quedaría medio... Pero se puede, ¿no? De todas maneras. Lo que pasa que en realidad las cosas del espacio son de 3 dimensiones, Lucas. Entonces, si vos lo vas a dibujar en el plano pizarrón o en el plano hoja, ahí estás haciendo un dibujo que en realidad es medio trucho, porque no tenés la tercera dimensión, ¿sí? Claro. Entonces, Pero, lo que se intenta hacer es un dibujo que pueda mostrar más o menos lo que queremos hacer nosotros, ¿está bien? En la medida que se puede, a veces se puede y a veces no se puede, pero lo que nosotros hagamos los dibujos que hagamos en el pizarrón o los que hagamos en la hoja, en 3 dimensiones no es lo mejor, digamos, ¿está bien? está bien, perfecto. Y Así que la otra es lo que si... No, pasa que en realidad lo que uno trata de hacer es esquemitas que te lleven a poder entender lo que andás buscando, ¿está bien? Por ejemplo, cuando queríamos hacer, nos daban 2 vectores de R3, nos pedían uno perpendicular a ambos, nosotros dibujábamos un vector 2 y decíamos, este es perpendicular a ambos. Es una forma de dibujarlo, ¿sí? Un esquemita, pero ahí en realidad debería salir del pizarrón el otro. Es lo que hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del volumen del paralelepípedo? sí, sí, sí. Está bien. Sí, ¿qué otra cosa, Lucas? ¿Me dijiste otra Eh, cosita? sí, estaba viendo las fechas que tenemos. ¿El 21 hay feriado o hay algo parecido? Miren, les soy sincera. Justamente eso hoy a la tarde lo tenemos que charlar con Marcela. Porque nosotros cuando armamos el cronograma de ustedes y pusimos el parcial el 28, sinceramente no habíamos
pensado en que el feriado ese del 18 lo pasaban al 21. Yo realmente no sé si está confirmado o no ese feriado. Es lo que íbamos a hablar con Marcela. De todas formas, les digo sinceramente, estamos en virtualidad. Estamos dando clase en el aula 15, esta virtual que tenemos desde principio de cuatrimestre. Nosotros, tanto Marcela como yo, no tenemos problema del día 21, si es feriado, dar la clase para que ustedes no se atrasen y no les quede después todo junto lo que tienen que estudiar para el 28. ¿Está bien? Entonces, si nosotros necesitásemos de la clase del 21, no tenemos ningún problema de darla si nos permiten. ¿Está bien? ¿Está claro? Yo Está bien, creo profe. que ustedes, en este contexto que estamos viviendo, también van a estar disponibles el 21, aunque sea feriado. Así que creo que si se puede, es lo más provechoso para todos, porque si no tenemos que buscar días extras para que les combinen los horarios a todos. Y recuerden que ustedes están haciendo la materia y son chicos de civil, de profesorado en física y de petróleo, que tienen distintos horarios. Entonces es una complicación buscar un horario que a todos ustedes les venga bien y a nosotros como docentes también. Entonces por ahí lo más sencillo es decir, bueno, es feriado, pero este feriado es muy atípico por todo lo que nos está pasando, y bueno, damos la clase como si nada pasara. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Profe, Pero realmente, Lucas, eso se los comento a ustedes porque vos hiciste la pregunta, pero realmente lo tenemos que charlar bien con Marcela y se los vamos a informar oficialmente en estas próximas clases y en la PERCO. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Está bien. Vamos a seguir con tema práctico. Yo les comento que sigo sin conseguir tinta roja y azul, conseguí tinta negra. Algo es algo, vamos a ver si no funciona. Quiero preguntarles, ustedes con lo que tenían actualmente, podían hacer el trabajo práctico hasta el ejercicio 6 inclusive. Hasta el ejercicio 6, ¿tuvieron dudas? ¿Cuáles fueron las dudas? Así las vamos sumando. profe, Si no, a mí empezamos en adelante del 7. Sí, Profe, escucho. A mí no me salió el 5. Alguien que no le salió el 5. Alguien más estaba hablando. Morena, Sí, ¿estabas hablando vos? sí, Sí. por el punto 2, el inciso C y D. Y bueno, después el 5 Bueno. tampoco me salió. Bueno, a ver, yo voy a ir marcando. El 2, C y D y el 5. Profe, ¿Qué más? Sí. buenas tardes. El 2F también no me salió. El 2, F. Saben que yo no tengo F. No, igual creo que no había F. No, Llegaba hasta no el hay F. F. Ah, yo no lo Dos F. tengo, pero digo, y tengo el práctico nuevo, por eso me quedé, no sé, Luciano, a ver, ¿tendrás práctico de otros años, capaz? No, profe, le erré el número, ahí le digo. Ah, bueno, está bien, Luciano, espero. Profe, Era el 2D, era, profe, el D, estaba bien. Ah, el 12, que ya me lo pidió otra compañera, así que está. Sí, ¿y quién más habló? ¿Alguien más? Keila, Sheila. el ¿Cómo? 2E, 2E, o sea, 2C de casa, D de dedo, E de elefante. Esos son los problemáticos. Y después ya el el ejercicio 5. 5. Bien, bueno, vamos a ver estos y después seguimos. Sí, perdón, ¿interrumpí a alguien? Profe, yo me perdí en el 3C. 3, C. el C. Sí, porque lo hice de manera gráfica para ver si que no eran los...
Mica, lo que vos haces en manera gráfica, después me lo contás y yo te digo, bueno, cómo tendrías que eso hacerlo, comprobarlo analíticamente. ¿Dale? Vamos a hacer una cosa, hacemos los del 2, después vos me contás lo que hiciste en el 3 y después seguimos con el 5. ¿Dale? Bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar. C. Este 2C yo el otro día les dije cómo tenían que pensar. No sé si estaban todos en clase. Acá dice el C. La recta, tengo que hallar una recta que pase por el punto B de coordenadas 3 menos 2 y tiene ángulo de inclinación θ igual a 135 grados. Bueno, a ver, cuando ustedes tienen que hacer este tipo de ejercicios, de encontrar rectas, lo que tienen que tratar para encontrar las rectas es de ver, si me piden que yo las tengo que escribir en todas sus formas a la recta, bueno, ahí digo, con los datos que me dan, ¿qué formato me conviene escribirlo al principio y después de ahí empezar a trabajar? Como hicimos el otro día, que yo les hice un ejemplo parecido al ejercicio 1 del práctico. Si a mí me piden en un solo formato, elijo el formato que esté acorde a los datos que a mí me dan. Por ejemplo, acá a mí me dicen que tengo que dibujar una recta que pase por el punto 3 menos 2. Y tiene ángulo de inclinación θ igual a 135. ¿Qué significa eso? Significa que la recta, ¿qué inclinación tiene? Si esto es X, esto es Y, el ángulo de inclinación siempre lo mido ¿desde dónde? Desde el eje X positivo en sentido antihorario o sentido positivo, que es lo mismo, ¿está bien? Y me dice que ese ángulo es de 135. Así que yo sé que hasta acá es 90. 90 más 45 es 135. Entonces este va a ser el ángulo θ de 135 grados. Esa va a ser la inclinación que va a tener mi recta, ¿sí? Mi recta va a tener esta inclinación. Con esa inclinación yo sé que va a pasar por el punto 3 menos 2. 3 menos 2. Así que buscamos. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Así que va a pasar por este punto B. Entonces yo tengo que hacerla pasar por este punto B, que es de coordenada 3 menos 2, y que tenga esta inclinación. Así que yo tengo el dato que conozco el ángulo de inclinación, o sea que conozco ¿qué cosa? La pendiente de la recta, a partir del ángulo de inclinación. Y conozco que pasa por un punto. ¿Qué ecuación les parece que en este caso les es conveniente aplicar para poder encontrar la ecuación de esta recta? La explícita, profe, puede ser. La ecuación explícita. ¿Qué decía la ecuación explícita? La ecuación explícita decía que la recta L iba a ser igual a I igual a M por X más N. Donde M, ¿quién era? Era la tangente del ángulo de inclinación. ¿Está bien? Entonces, como yo tengo el valor del ángulo, puedo calcular la tangente de ese ángulo y así obtener el valor de M. Entonces, M va a ser igual en nuestro caso ¿a quién? A la tangente de 135 grados. La tangente de 135 grados, ¿a qué es igual? Bueno, si ustedes no saben
cuánto es la tangente de 135, o bien recurren a la calculadora, que es lo que generalmente hacen, o bien piensan en el seno de 135 sobre el coseno de 135. Pero ¿qué pasa? El seno de 135, si yo lo miro en el primer cuadrante, va a coincidir ¿con quién? Con el seno de 45. Y el coseno de 135 va a coincidir con menos el coseno de 45. Entonces, esto va a ser raíz de 2 sobre 2, que es coseno de 45, menos raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de 45, o sea que el m va a ser exactamente menos 1. ¿Sí? Ustedes directamente, si quieren, pueden en la calculadora calcular la tangente de 135, que les va a dar menos 1. Entonces, ahora, con este dato que yo obtuve, y va a ser igual a ¿quién? El m, ¿cuánto me dio? El m me dio menos 1 por x más n. Acá, en este momento, yo tenía dos incógnitas. Era, ¿quién era m y quién era n? Pero ahora el m ya lo conozco, así que solo me queda averiguar quién es n. De los datos que me dieron, yo usé el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué puedo usar ahora que todavía no usé? Reemplazar el punto para buscar n. Reemplazar el punto. Cuando yo reemplazo el punto, acá, ¿qué me está diciendo? Me dice que el punto B va a pertenecer a la recta sí, solo sí. Cuando x sea 3, el y va a tener que ser ¿cuánto? Menos 2. Y entonces, ahí tengo que menos 2 más 3 es igual a n, o sea que el n es igual a 1. Por lo tanto, acá obtuve que m era menos 1. Y acá obtuve que el n es igual a 1. Por lo tanto, mi recta es de ecuación explícita igual a menos x más 1. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos entendieron lo que hicimos? Los que preguntaron porque no les salió el ejercicio, ¿lo entendieron Profe, ahora? ¿siempre ¿Sí? va a ser tangente de tita? ¿Qué me querés decir? Si Porque siempre va a viste ser que vos tangente de viste, tita, claro, siempre porque va a vos, ser tangente de tita si tita es el ángulo de inclinación de la recta. claro, Y la tangente de ese ángulo va a ser m, que es exactamente la pendiente. ¿Sí? En esta ecuación, el m es la pendiente de la recta. ¿Está bien? O sea, el ángulo que forma, ¿sí? Y el n, ¿quién es? Es la ordenada al origen. ¿Está claro? Morena creo que había sí, sí. preguntado. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿para todos el ejercicio 2C quedó claro o tengo que aclarar alguna cosa? Sí, profe, está claro. Bueno, bien. Entonces, el próximo que me habían pedido era el 2D. Vamos a hacer el 2D. Voy a borrar esto para ahora pasar a hacer el 2D.
El D dice que buscamos una recta que forma sobre el eje, sobre el semieje positivo X, un segmento de longitud 7. A este también se los había dicho yo. Les había ayudado. ¿Qué pasa por el punto 7,0 o no, profe? Esto es lo que significaba eso. Y después pasa por el punto de abscisa cuatro de la recta M de ecuación 5x más 2y igual a 3. Bueno, acá yo les había dicho que estoy buscando una recta que forma sobre el eje, sobre el semieje, perdón, positivo X, o sea, de acá a acá, un segmento de longitud 7. Entonces, esa recta, para que este segmento sea de longitud 7, ¿sí? Si esto tiene longitud 7, es porque este punto, ¿qué coordenadas tiene? Y este punto es un punto P que tiene coordenadas. Según X, ¿cuánto vale? 7. 7. Y según Y, 0. ¿Está bien? Entonces, de este dato, yo estoy sacando, ¿sí? De todo esto, yo estoy sacando que P de coordenadas 7, 0 pertenece a la recta L que estoy buscando. Ahora vamos a ver qué me dice este otro dato. Este otro dato. ¿Qué me está diciendo? A ver, dice, pasa por el punto, o sea, voy a buscar otro punto. La recta que yo estoy buscando va a pasar por el punto P, que ahí lo dije, y por otro punto. ¿Cómo voy a obtener ese punto? Dice, ese punto es el que se obtiene ¿dónde? Cuando la abscisa es 4 en esta recta. Si yo tengo esta recta, ¿está bien? La abscisa, ¿es el valor que toma X o el valor que toma Y? El que toma ahí. O sea, Abscisa. reemplazás 4 por X y te da La abscisa, a ver, es abscisa los valores de X. Y ordenada los valores de Y. ¿Está bien? Entonces, el punto de abscisa 4 de esta recta, esto significa que X es igual a 4. ¿Esto se ve? Sí, profe. En M. Abscisa es lo que miro en X, ordenada lo que miro en Y, ¿está bien? Entonces, fíjense, si yo tengo la recta M, que es de ecuación 5x más 2 por Y igual a 30, y me dicen que X es igual a 4, entonces reemplazo, ¿sí? Por X igual a 4, ¿y qué voy a obtener? El valor de Y. Entonces hago 5 por 4 más 2 por Y es igual a 30. 5 por 4, 20. Por lo tanto, 2Y es igual a 30 menos 20. O sea que 2Y es igual a 10, lo que implica que Y es igual a 5.
Por lo tanto, de esto, ¿qué saco? Saco que el otro punto, espero que escriben estos azules, el otro punto va a ser Q de qué coordenadas? X igual a 4 e Y igual a 5. ¿Está bien? Entonces, la recta va a pasar por este punto P y por el punto 4. 1, 2, 4, 4 y acá. Ese va a ser por el otro punto, ¿sí? Por donde va a pasar la recta. Si yo tengo que la recta que busco pasa por el punto P que saqué, que era el 7, 0, y el punto Q que saqué, que era el 4, 5. ¿Ustedes son capaces, sabiendo esos dos puntos, de darme la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Sí, profe. Sí, profe. Es la misma dificultad que tiene, por ejemplo, el 2A, ¿sí? Que dice que pasa por el origen y por un punto, o en el 1, que sacaban 2 puntos del gráfico y hacían la recta. Entonces, ¿se entendió lo que hicimos? O sea, de este primer dato sacamos que pasa por este punto. Y de ese segundo dato, cuando me dice que la abscisa es 4, yo sé que el X toma el valor 4. Para ese valor de 4 en esta recta M, ¿cuánto va a valer el Y? Entonces, de ahí obtengo el valor de Y. Y por lo tanto, para la abscisa 4, la ordenada es 5 y el punto es 4, 5. ¿Sí? Ahora resta encontrar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Que eso se los dejaría a ustedes, si ya me dijeron que lo saben hacer. ¿Entendieron esto que no les había quedado claro? Sí, profe. Sí, Por profe. mi parte, sí. Bien, bueno. ¿Los que lo habían preguntado lo entendieron? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, de este inciso 2, ejercicio 2, perdón, no queda ningún otro inciso, ¿cierto? Era el C y el D. Y el E, profe. Ah, el E. El E me habían pedido después. Me parecía que había otro. Perdón, el E de elefante que había dicho. Bueno, voy a borrar esto. Dice, es perpendicular al segmento que forman los puntos P de coordenadas 2, 1 y Q de coordenada menos 1, 5 y pasa por el punto R. Bueno, acá yo tendría distintas formas de actuar para encontrar la recta. Si yo les digo, tengo el dato, tengo los puntos, a ver. Tengo el punto
el punto 2 menos 1. 2 según X menos 1 según Y. Ese sería el punto P. El punto Q menos 1 según X, 5 según Y. Profe, el P es 2, 1, las coordenadas. Ah, 2, 1, yo puse 2 menos 1, gracias. Dos, 1. Entonces pasa por P, que es el 2 según X, 1 según y por Q, que el segmento, perdón, es menos 1 según X, 5 según Y. Este segmentito, PQ, me dice que ese segmento es perpendicular a la recta que yo voy a tomar. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que este segmento es perpendicular a la recta que yo quiero encontrar, L es mi problema. L es perpendicular al segmento PQ y R pertenece a él. Eso sería lo que tenemos, ¿no? Encontrar una recta que es perpendicular a un segmento que conocemos y que pasa por un punto que también conocemos. De todas las ecuaciones que ustedes tienen a mano, ¿cuál les parece que sería la más rápida para hacer en este caso, si ustedes conocen el vector perpendicular? ¿En La cuál vectorial. ecuación figura cuál? La vectorial. ¿O no? En la vectorial figura el director, o sea, el vector paralelo. Se puede hacer con la vectorial, se puede hacer con la cartesiana, que figura el director, se puede hacer con la paramétrica, que figura el director. Pero yo les pregunté, y de hecho, si quieren después la hacemos, mi pregunta fue, ¿en cuáles de las ecuaciones de la recta que ustedes conocen figura un vector que es normal, que es perpendicular a la recta? La En la implícita, profe. implícita. Ahí vi que alguien lo escribió. Entonces, yo sé que en la ecuación implícita tenemos que, yo les digo para que hagan rápido las conversiones. L es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. Donde el vector AB, ¿sí?, es el normal de la recta. O sea que este vector es perpendicular a L. Por lo tanto, yo podría tomar que el vector normal de la recta es ¿quién en mi caso? En este caso que acá tenemos. ¿Qué PQ. vector? El PQ, ¿está bien? Entonces, podríamos decir que sea normal de L igual ¿a quién? Al vector PQ. ¿Cuál es el vector PQ? Es el que se obtiene de hacer Q menos P. Q menos P. O sea, me da menos 3, 4. ¿Está bien? Ese vector, ¿sí?, yo ya sé que es el normal de la recta. Entonces, ahora, mi ecuación implícita, que acá era, no sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale C, ahora sí sé cuánto vale A y cuánto vale B, porque conozco el normal. Vale menos 3 y 4. Entonces, la ecuación que quedaría, A menos 3 por X, más B, que es 4 por Y, más C igual a 0. Y acá, en la ecuación implícita, recién que usé este dato de que L era perpendicular a ese segmento, ¿sí? Ahí usé ese dato, que el normal era este vector. Ahora, ¿qué me faltaría usar que todavía no usé? Que R pertenece a la recta.
¿Qué significa que R pertenece a la recta? Y R pertenece a la recta, L, ¿sí? R pertenece a L, sí y solo si R verifica la ecuación de L. Es decir, cuando yo reemplace el valor de X por 0 y de Y por menos 3, esta ecuación me tiene que dar 0. Y de ahí que voy a sacar el valor que me falta de C. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, digo, bueno, como R pertenece, yo sé que menos 3 por X, ¿cuánto vale? 0. Más 4 por Y, ¿cuánto vale? Menos 3 más C tiene que darme 0. Acá el punto R, recuerden que es el que me dieron de dato. ¿Está bien? Bueno, y esto es equivalente a decir que esto se me va, 3 por 4, 12, menos 2, C es igual a 12. Entonces, de eso, de este dato, puse sacar el valor de C. De este otro saqué el valor de A y de B. Por lo tanto, ahora, ¿qué me da? Que la ecuación de L es ¿cuánto? Menos 3X más 4Y más 12 igual a 0. ¿Se entendió? Profe, Sí. yo el punto PQ, El punto el menos 3, PQ. 4, Sí. lo tomé como el director de la recta, no como el normal. Bueno, eso está mal, Gastón, porque acá ¿qué te dice? Te dice que S es perpendicular. Entonces lo que te está diciendo es que tu recta, ¿sí? Suponete que es esta regla, la recta. A ver, ahí. No, ¿dónde me pongo? Acá. Esta es la recta, ¿sí? La recta es perpendicular a ese vector. Entonces, el director de la recta va a ser este. El director de la recta va a ser un vector perpendicular a ese que te dieron. ¿Se entiende, Gastón? Claro, ya directamente ya me lo daban. Claro, por eso les decía que en este caso convenía tomar, para hacer la recta que a mí me pedían, la ecuación implícita. Si ustedes querían hacer la ecuación paramétrica o cartesiana, o ¿quién me dijo? La vectorial, dijeron ahí, también podían, pero vamos a hacerlo. Yo sé que PQ es perpendicular a L. Entonces, esto es equivalente a decir que el vector PQ es perpendicular al director de L. Mientras que acá yo que dije que el normal, ¿sí? Este es perpendicular a L. Ese es el normal. Entonces, si yo quiero calcular el director de L, yo sé que el vector PQ escalar el director de L me va a tener que dar ¿cuánto? Para que sean perpendiculares los vectores. Pregunta del parcial. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando da 0, Lo da 1. Cuando el Lo da 1. El producto da escalar 1. entre esos dos da 0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que el vector PQ es el que ya calculé, menos 3, 4, yo sé que el director de L va a ser paralelo ¿a quién? A un vector, ¿sí? Va a ser de la forma K
¿Por quién? Por uno que me dé perpendicular con este. ¿Cómo les dije yo que en R2 podían encontrar fácil uno que era perpendicular? Con estas dos coordenadas, ¿qué hacían? Las daban vuelta, ¿sí? Y a una le cambiaban el signo. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Y entonces, ahí yo puedo tomar que el director de L es exactamente el 4,3, ¿sí? Con K igual a 1, tomo K igual a 1 y tomo que el director. Entonces, la ecuación vectorial que una compañera ahí dijo que podíamos hacer, que podemos hacer la vectorial, la paramétrica, la cartesiana, cualquiera. ¿Por qué? Porque tenemos que pasa por este punto, entonces, XY pasa por el punto R, que es 0 menos 3, más lambda, ¿por quién? Por el director de L, que dije que era 4,3. ¿Sí? Este vector, este director, ¿sí? El director es paralelo a la recta. Por lo tanto, es perpendicular al segmento que me dieron. ¿Se entendió, Gastón, creo que era? Sí, profe, ahí lo entendí. Yo lo había cambiado pensando que no era el normal. Está bien. Bueno, y para la compañera que dijo de encontrar la ecuación vectorial, se entiende que la ecuación vectorial se podía encontrar como cualquier otra, pero ¿se entiende cuál era el beneficio de encontrar la ecuación implícita en este caso? Sí, sí, profe, entendí. ¿Sí? Porque ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos de hacer este trámite, ¿sí? De buscar uno perpendicular al que ya calculé. Porque con el que calculé ya me alcanzaba. ¿Está bien? Y quien preguntó del ejercicio 2E, que no recuerdo quién era, ¿lo entendió lo que hicimos? Yo, profe. Sí, se entendió. Quedó claro. Keila, bien. Bueno, entonces, esta recta que tenemos acá es la misma que tenemos acá. ¿Está bien? Lo único que esta está dada en forma vectorial y esta está dada en forma implícita. ¿Está bien? Fíjense, si yo miro acá, el normal de esta recta es menos 3, 4. Y el director de esta, 4, 3. Cuando hago menos 3, 4 con 4, 3, me da 0. Y que pasa por este punto, ya hice, porque lo hice pasar por ese punto. Si quiero corroborar, ¿qué hago? Menos 3 por 0 más 4 por menos 3, menos 12 más 12, 0. ¿Está bien? Siempre traten de verificar. En el parcial hubo un montón de errores que si ustedes se hubiesen tomado el trabajito de hacer una cuenta muy sencilla, hubiesen ustedes encontrado su pequeño error y no les hubiese llevado a hacer más lío después. ¿Está bien? Entonces tómense ese trabajito de verificar. De verificar el perpendicular, de verificar la norma, porque es una cuentita chiquita y realmente, si se equivocan, después les trae problemas. De este ejercicio 2, ¿hay algo más que tengo que hacer o ya lo podemos dar por finalizado? Si nadie dice nada, yo borro porque me quedo contenta que todos entendieron, ¿eh? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, Bien. borre. Bueno, no sabía si se me había cortado el audio, si se habían dormido o si no entendían. Bueno, entonces, como les decía, ustedes, en función de los datos que les dan, encuentren la forma de la recta que les es más conveniente. Si a ustedes hay una forma que es la que más les gusta, bueno, y quieren siempre hacerla de esa forma, es problema de ustedes. Usan y trabajan, a veces más, a veces menos, y usan el formato que quieren.
Bueno, vamos a ver el próximo que me habían dicho que era el 5, ¿no? Ah, no, miento, Mica tenía problemas en el 3C. Dice, determinar si los puntos A, B y C están alineados. Bueno, Mica, a ver, vos me dijiste que dibujaste. Contame qué dibujaste. Yo dibujé los puntos, profe, en un eje de coordenadas y me daba, y después los uní. A ver, vos hiciste esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Graficaste el punto A, graficaste el punto B y el punto C. 0, menos 1. Bien. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo estaban? ¿Alineados los tres o alineados de qué forma? Los uní, no están alineados. No están alineados, porque vos qué tenés, y podés alinear estos dos, o podés alinear estos dos, o podés alinear estos dos, ¿sí? Pero los tres puntos, ya gráficamente vos sabés que A, B y C no están alineados. Y vos me decís Profesora, de la gráfica, ¿está bien? profesora, lo que hice yo fue ahí hallar la ecuación de 2 puntos y comprobar si comprobar el tercer punto en la ecuación. Y si me daba que lambda eran iguales, existía la alineación. Si no, si eran diferentes, que no existía, como para comprobar. Perfecto, entonces, muy bien, lo que dice acá David, sí, David es, vos viste este gráfico y dijiste, bueno, yo a través de la gráfica puedo decir que los puntos no están alineados. Bueno, pero fíjate, Mica, por lo que dice David, ¿vos qué podés decir? Bueno, yo podría decir, a ver, si yo saco la ecuación de la recta verde, puedo, porque tengo la ecuación que pasa por 2 puntos. ¿Y después qué hago? Me fijo si el punto C está en esa recta verde. O me fijo, tomo la ecuación que pasa por B y C y me fijo si el punto A está en la recta es azul. O tomo la ecuación roja que pasa por A y C y me fijo si el punto B está en esa ecuación. ¿Está bien? Y eso sería una forma de hacerlo analíticamente. ¿Está bien? Por ejemplo, hallemos la recta que pasa por A y B. Entonces tenemos que el director de la recta va a ser ¿quién? El vector AB. El director va a ser siempre paralelo a la dirección de esa recta, AB. ¿Cuál es el director? Y menos 3 menos 6 y B es 3 menos 3, o sea que da menos 9, 0. ¿Sí? ¿Yo qué les dije? Les dije que inclusive en este caso, cuando les da menos 9, 0, pueden hacer un múltiplo, esto es igual, es equivalente a decir que el director de L es menos 9 por el 1, 0. Entonces puedo tomar, para que las cuentas después me den fáciles, que el director de L es exactamente ¿quién? El 1, 0, ¿sí? Porque en realidad el director de L lo que es, para escribirlo bien, en realidad, vamos a escribir bien acá, el director de L es paralelo a este, ¿sí? Entonces el director de L es paralelo a este vector, entonces tomo que el director de L es directamente ese. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, la recta L
Si la escribo en forma vectorial, es el conjunto de todos los puntos X, Y que pasan por ¿dónde? Por uno de los puntos, el A o el B, más lambda por el director. ¿Y ahora qué tendría que ver? Y me tendría que preguntar, si esta era la recta que pasaba por A y B, ¿qué hago ahora? Me pregunto, ¿C pertenece a esa recta? Entonces ahí digo, a ver, si C pertenece, tiene que verificar la ecuación. Por lo tanto, si C pertenece, el X0 y el Y-1 me tienen que verificar esta ecuación. Si yo resuelvo esto, ¿qué me da? Me da 0 menos 1 es igual a 6 más lambda, 3 más 0 por lambda. Y esto es equivalente a decir cuando dos puntos son iguales, cuando son iguales coordenada a coordenada. Entonces esto me da que 0 es igual a 6 más lambda y que menos 1 es igual a 3. De acá yo podría despejar el lambda que me da menos 6, pero para este lambda igual a menos 6, acá que tengo un absurdo. Ese absurdo, ¿qué significa? Significa que el punto C no pertenece a la recta L. ¿Está bien? Por lo tanto, los puntos A, B y C no están alineados y acá lo comprobamos analíticamente. ¿Por qué? Porque si hallamos la recta que pasa por A y B, todos los puntos que estén alineados con A y B van a estar adentro de esa recta. Y resulta que acá nos fijamos y el punto C no pertenece a esa recta. Por lo tanto, A, B y C no están alineados. ¿Se entendió, Mica? Sí, profe, ahora entendí. Bueno, vos trata de hacerlo y decir, bueno, voy a ver si saco la recta que pasa por A y C y me fijo qué pasa con el punto B. Te va a dar que no pertenece a la recta. Es más, podrías, en vez de hacer la ecuación vectorial, decir, bueno, hago la paramétrica o hago la cartesiana, así practico otras ecuaciones y practico de revisar si los puntos pertenecen a las rectas con las rectas escritas de otra forma. ¿Se entendió, Mica? Sí, profe, sirve de práctica, muchas gracias. Bueno, ahora que Mica me hiciste una pregunta. Esto es para todos, pero es por algo que me consultó Mica. Yo no sé si ustedes tienen claro, pero ustedes cuando entran en PEDCO, chicos, en PEDCO tienen celdas, ¿sí? Casillas. Una casilla dice teoría. Al lado de la casilla de teoría dice, hay una celda donde hay información del módulo que les corresponde. Si son de petróleo les va a corresponder el módulo 4, y si son de civil les corresponde y de física el módulo 3. En esa celda que está al lado de teoría, que dice novedades, entran ahí y ahí tienen todos los días, todos los horarios y todas las formas de comunicarse, de consulta de la materia. No sé si ustedes lo tienen en claro. Vos, Mica, ¿te fijaste hoy? Porque yo te contesté el mail anoche, pero no sé si vos estabas usando eso. Sí, profe, lo vi, no respondí porque era tarde y lo voy a tratar de implementar ahora para hacer consultas por ahí. Bueno, entonces, para todos, chicos, usen las consultas. Y las consultas están informadas desde el principio de cuatrimestre en esa celda donde dice novedades del módulo que a ustedes les corresponden. Es la casilla que está al lado de donde dice teoría, que está remarcada en amarillo, teoría. Bueno, al ladito hay una casilla donde tienen toda la información de los horarios de consulta. Días, horas y formas de comunicarse y con quién de los ayudantes se pueden comunicar para hacer todas las consultas necesarias. ¿Está?
me acordé porque Mica me hizo una consulta por mail, entonces quiero que sea para todos la información, porque tal vez alguno está como en duda. ¿Alguna pregunta de eso de las consultas? No por mi parte, profe. Ahí justo lo vi. Y sí, siempre estuvo eso disponible. Bien. Sí, desde principio del cuatrimestre, porque en realidad las consultas esas las organizamos para que ustedes, fuera del lunes y miércoles que tienen clase, tengan oportunidad de que los ayudantes le contesten dudas, ¿sí? Entonces los ayudantes buscaron un horario que les venía bien a ustedes en función de las otras clases y un horario que ellos podían en función de las otras clases que ellos también dan, ¿sí? Bueno, voy a borrar el 3 y voy a pasar al 5. Ay, no tengo reloj acá. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 5? El ejercicio 5 dice, calcular H y K para que las rectas de ecuaciones, a ver, yo le voy a poner L1 así, después es más fácil, 3x más H por I, más, me perdí, más 4 igual a 0, y L2 A menos 1, no, me equivoqué con el otro. 2x menos 4y más k igual a 0, es ahí, está RP. Más k igual a 0, sean paralelas, B perpendiculares, y C coincidentes. Bueno, para hacer este ejercicio, el otro día, Marcela, en la última parte de la clase, les dijo cuáles eran las posiciones relativas de las rectas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien trabajó el ejercicio y me quiere contar qué hizo? ¿O quieren que yo les tire pautas para hacerlo? Cuéntenme. Ahí yo lo voy a buscar. Ya le comento. Profe, yo lo Sí. que hice ahí fue despejar Y en las dos ecuaciones. Perdón. Luego, despejé Y. Despejé Y para las dos ecuaciones y, por ejemplo, para el punto donde tienen que ser paralelas tendrían que tener la pendiente igual y es donde hallé H. Pero de ahí no pude hallar K. La pendiente igual y distinta ordenada al origen, David. ¿Sí? La misma pendiente y distinta ordenada al origen. Ahí, sí, yo hice lo mismo. Y ahí me dio que H tiene que ser igual a menos 6. Como si las dos pendientes son iguales, ya puedo saber que las dos son paralelas. Sí, Si igual la me dio pendiente- menos 6, pero de ahí me quedé, no pude hallar K. No sé cómo hallar K. Ahí. Perfecto. Porque que las pendientes sean iguales, ¿sí? Significa que las rectas sean paralelas. Eso está perfecto. Si ustedes tienen, supónganse que estoy yo con esta regla. Miro esta recta de este borde y de este borde. Estas dos tienen la misma pendiente. Son paralelas, ¿sí? Ahora, pueden ser con la misma pendiente y ser coincidentes. O sea, estar una recta
pegadita encima de la otra, pueden ser coincidentes. Entonces ahí hay que tener cuidado. De hecho, Marcela les explicó, si son paralelas, no coincidentes, vamos a poner así, no coincidentes, entonces, si ustedes piensan, que yo les dije el otro día, piensen en el ejercicio 1 que hicieron en sistemas de ecuaciones lineales, que tenían 2 ecuaciones con 2 incógnitas y tenían que graficar. ¿Qué pasaba si eran paralelas no coincidentes con el sistema de ecuaciones? ¿Qué solución tenía? Si las dos son paralelas no coincidentes, vacío, un sistema incompatible. Va a ser vacío. Si son paralelas no coincidentes, va a ser así. ¿Está bien? En cambio, si son paralelas coincidentes, va a ser una encima de la otra. Entonces, acá ¿qué va a ser? Un sistema incompatible. ¿Y acá qué va a ser? Si son coincidentes, ¿tienen cuántos puntos en común? Todos los puntos en común, entonces Todos es un los sistema puntos, o sea, tienen infinitos puntos en común. O sea que el sistema, ¿cómo va a ser? compatible indeterminado. Indeterminado. ¿Está bien? Si yo lo miro vía la pendiente, yo podría decir, son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Pero tengo que decir que un punto de esta no puede ser punto de esta, porque tienen que ser paralelas. En cambio acá tienen la misma pendiente y todo punto de esta, de L1, va a ser punto de L2. ¿Sí? Entonces hay distintas formas de ver si las rectas son paralelas. ¿Está bien? Paralelas no coincidentes. Y eso se los dijo el otro día Marcela. Si yo tengo este formato y este formato, fíjense que yo podría pensar en este tema de formarme un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Y entonces digo, a ver, tengo L1 que es 3x más h por y más 4 igual a 0. Y por otro lado, L2 que es ¿quién? Para hacerlo de otra forma a la forma que hizo David y que hizo Lucas, que despejaron el I y trabajaron con la pendiente. Miremoslo de otra forma para que tengan otra forma de pensar los ejercicios. Acá tengo 2x menos 4y más k igual a 0. ¿Está bien? Entonces tengo, esas dos rectas son 2 ecuaciones de un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema es equivalente a ¿cuál? Y a que yo escriba 3x más h por y igual a menos 4, y a que escriba 2x menos 4 por y igual a menos k. ¿Todos están de acuerdo ahí? ¿Lo que hicimos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, si yo quiero analizar, hagamos primero el A y el B, ¿no? Este y este, vamos a hacer. El A y el B. Si yo quiero que las rectas sean paralelas, no coincidentes, quiero que el sistema me dé incompatible. Y si yo quiero que las rectas sean paralelas, coincidentes, quiero que el sistema me dé compatible indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, recurro a mis operaciones elementales. 3h menos 4, 2 menos 4 menos k. ¿Está bien? Y ahí empiezo a trabajar. Bueno, podría hacer 1/3 por F1 en F1, y ahí tengo 1/3 de h menos 4/3, y después podría acá también dejar un 1 si quiero. No, lo voy a dejar así, menos 4 menos k. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Primera ecuación la dejo igual.
Segunda ecuación, quiero hacer un 0 acá, segunda línea. Entonces hago -2 por la fila 1, le sumo la fila 2, y a eso lo reemplazo en la fila 2. Entonces tengo -2 más 2, 0. Acá tengo -2 tercios de h menos 4, y acá tengo -2 por -4 tercios menos k. O sea, menos por menos más. 4 por 2, 8 tercios menos k. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Si quiero, ahí podría... A ver, voy a escalar. Primero voy a multiplicar por 3, así me... 3 por la fila 2, en la fila 2, así me quedan más fáciles los números. Acá tengo 0, me quedaría -2, menos 4, bueno, igual Sí. es lo mismo. No, Profe, no voy a yo multiplicar. ahí Directamente. Yo podría acá mirar el rango de esta matriz. Si quiero necesito acá hacer un 1, ¿sí? Entonces cuando hago un 1 acá, ¿qué me pasa? Tengo que multiplicar a la fila 2 por 1 sobre todo esto. ¿Está bien? Pero si yo quiero acá, ¿podría mirarlo? ¿Quieren? Vamos a hacerlo de dividiendo, así les queda Pero, más... profe, también cuando dividas se te arma una excepción. ¿Perdón? Es justo que cuando dividas, si ahora vas a dividir para formar un 1, se te va a formar una excepción, que ese valor no puede ser 0. Claro, esa es la que me va a servir justamente, Juan. ¿Sí? Acá. Claro, por eso digo. Hagámoslo como hacíamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? A ver, acá hago 1h sobre 3 y menos 4 tercios. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que, para llevar un 1 acá, hacer 1 sobre... ¿Sobre quién? Sobre todo ese número. Menos 2 tercios de h menos 4 en F2 por F2, todo eso en F2. Acá, cuando hago esto, como bien apuntó Juan, ¿qué tengo que pedir? Tengo que pedir que esto sea como distinto de 0. ¿Está bien? Para que eso sea distinto de 0, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que menos 2 tercios de h menos 4 sea igual a 0, vamos a hacer este cálculo auxiliar, menos 2 tercios de h igual a 4, y esto me va a dar que h va a ser igual, 12 dividido 6, 12, 6, menos 6, ¿sí? H me da que tiene que ser distinto de menos 6, para que eso sea distinto, h distinto de menos 6. Si esto es distinto de 0, h tiene que ser distinto de menos 6. Fíjense, si yo acá reemplazo por menos 6, ¿qué me da? 6 por 2, 12 positivo, dividido 3, 4. 4 menos 4, 0. No hice mal la cuenta. Eso era lo que quería ver. Bueno, entonces, si yo hago de acá, paso acá, ¿qué tengo? Acá tengo un 0. Acá dividí por todo esto, así que tengo un 1. ¿Y acá qué me quedó? Y acá me quedó 8 tercios menos k, todo sobre, ¿quién? Menos 2
tercios de h menos 4. Esto que hicimos, aunque acá quede un número feo, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Es lo que veníamos haciendo en el práctico de sistemas de ecuaciones, cuando teníamos que buscar para qué valores de A o para qué valores de K el sistema era compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Yo llegué hasta ahí Sí, Gastón. y no seguí porque pensé que había hecho algo mal, porque me quedaba esa expresión ahí. Eso media feo. fea. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a analizar esto. Yo sé que el rango de A es ¿cuánto? 1, 2, porque es el número de filas no nulas de la matriz escalonada. 2. El rango de A', ¿cuánto es? También 2. Y el número de ecuaciones, ¿cuánto es? El número, perdón, de incógnitas, ¿cuánto es? 2, ¿está bien? Entonces, acá yo qué puedo sacar como conclusión, que el sistema es compatible ¿para quién? Para todos los reales menos el menos 6. Exactamente, esto es menos 6. Para todos los reales, excepto el menos 6, ¿sí? Yo sé qué pasa eso. Ahora bien, yo quiero, en realidad, acá es compatible determinado. Pero yo ¿qué quería? Ver compatible determinado, que es lo que miré acá, o incompatible y compatible indeterminado. Incompatible y compatible indeterminado. Indeterminado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir, bueno, veamos qué pasa cuando. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué pasa cuando a ver, esto es compatible determinado para todo h perteneciente a los reales, dijimos, menos el menos 6. Ahora, si h es igual a menos 6, ¿qué me va a dar? Si h es igual a menos 6, ¿a dónde voy? Acá. Cuando h es igual a menos 6, ¿qué me queda? 1. 1/3 por 6, menos 4/3, 0. ¿No es menos 6? ¿1/3 por menos 6? 1/3 por menos 6, bien, Juan. Bueno, y ya que estamos lo hago, ¿no? Menos 6 dividido 3, menos 2. Así ahorro pizarrón. Y acá, ¿qué va a pasar? En este, para menos 6, ¿qué me da? 2. Menos 2 por menos 6, 12. Dividido 3, 4. 4 menos 4, 0. Y para menos 6, acá ¿qué me da? 8 tercios menos K. Entonces acá analicemos, ¿sí? Esto dijimos que vale cuando es compatible determinado, pero nuestro problema era analizar el A y el B, que era cuando era incompatible o compatible indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Para este valor sé que es compatible determinado, para los distintos de menos 6. Para h igual a menos 6, ¿qué me queda? Esto. ¿Y ahora qué tendría que ver? Y ahora tendría que ver qué pasa con quién. Con este valor, ¿cierto? Porque si este valor es 0, este sistema, ¿cómo sería? Sería... Esto podría ser igual a 0 o podría ser distinto. Vamos a ponerlo con otros colores. Si es distinto de 0, Sería es incompatible. compatible indeterminado, sería o no. Sí, Igual igual a a 0. 0 o podría ser distinto de 0. Bien, entonces, vamos a ver. 8 tercios menos K igual a 0. Es equivalente a que K sea 8 tercios.
¿Sí? En ese caso, ¿qué me queda? Si esto es 0, me queda 1 menos 2 menos 4/3, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué tendría? Que el rango de A, ¿cuánto es? 1. 1. El rango de A', ¿cuánto es? 1 Uno. también. 1. Y n es igual a 2. O sea que tendría, ¿qué cosa? Como conclusión tendría, si h, y estas figuras que no, voy a escribir todo con negro, porque si h es igual a menos 6 y k igual a 8/3, ¿qué me da? Que el sistema es compatible indeterminado. ¿Sí? Por lo tanto, estoy ¿en qué caso? En que las rectas, ¿cómo son? Son coincidentes. Son Las paralelas, rectas coincidentes. son coincidentes. Estoy en el inciso C. Coincidentes. Ahora, si miro y es distinto de 0, ¿sí? Este es distinto de 0. O sea, si K es distinto de 8/3. Si K es distinto de 8/3, ¿qué me queda? Me queda que acá es 1 menos 2 menos 4/3, 0, 0, y acá un número distinto de 0. Entonces, ¿cómo me da esto? Incompatible. Rango de A es 1. Rango de A' es ¿cuánto? 2. 2. Entonces, R distinto de R', sistema incompatible, ¿está bien? Y las rectas, ¿cómo son? Paralelas, No coincidentes. no coincidentes. Entonces, fíjense que acá, para que sean coincidentes, tiene que pasar esto. Y para que sean paralelas no coincidentes, el H tiene que ser menos 6, ¿sí? Y el K distinto de 8/3. ¿Se entendió? La respuesta, profe. ¿cuál sería? A ver, quiero borrar. Esto lo voy a borrar, porque acá ya habíamos trabajado, ¿sí? Entonces sería respuesta. Para el inciso A, paralelas. No coincidentes. Paralelas, no coincidentes. El H tiene que ser igual a menos 6 y el K tiene que pertenecer a los reales, excepto ¿quién? El 8/3. Si quiero hacer el C, que son coincidentes, ¿sí? Coincidentes es compatible indeterminado. El H tiene que ser menos 6 y el K 8/3. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Lo que quise hacer acá es, de una forma distinta a la que había dicho David y la que había dicho, ¿quién más? Lucas, que dijeron que despejaron el I de esta ecuación, y ahí empezaron a ver las pendientes y empezaron a trabajar. ¿Está bien? Entonces, yo lo que hice es, bueno, lo que sabemos del práctico de sistemas de ecuaciones, vamos ahora a usarlo todo en este práctico. Y podemos pensar en la parte gráfica y la parte analítica de esta forma. ¿Se entendió bien entonces? Borro esto y vemos el C. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí.
El B, no el C. En el B, ¿qué me piden? En el B me piden... Voy a borrar esto también porque acá no lo voy a usar. A ver. En el B me piden cuándo son perpendiculares. Bueno, yo sé que la recta L1 va a ser perpendicular a L2 si, solo si, el director de L1 es perpendicular al director de L2. Pero también si, solo si, el normal de L1 es perpendicular al normal de L2. Entonces, en este caso que yo estoy trabajando, ¿qué me conviene chequear? ¿Para qué valores de H y de K son perpendiculares? ¿Los normales o los directores? Los normales. Pensando- Los normales, exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo dadas las rectas en esta forma y acá puedo leer que el normal de L1 es ¿quién? Es 3H. Y el normal de L2, ¿cuánto es? Y es 2 menos 4. Entonces yo digo, L1 perpendicular a L2, si solo si el normal de L1 es perpendicular al normal de L2. Si solo si el vector 3H es perpendicular al vector 2 menos 4. ¿Cuándo dos vectores eran perpendiculares? Cuando su producto Cuando el producto da cero. escalar da 0. Eso. Lo pregunto porque en el parcial lo tomé y algunos no pudieron hacer el ejercicio. Y esto es 3 por 2, 6. Menos 4H igual a 0. Esto es equivalente a decir que 6 es igual a 4H y esto es equivalente a decir que 6 dividido 4, o sea, 3 medios, es igual a H. Por lo tanto, si yo quiero decir cuándo las rectas son perpendiculares, como respuesta al ejercicio C tengo que decir L1 y L2 son perpendiculares para H igual a 3 medios y ¿cuánto K? Porque me dicen para qué valores de H y de K. Yo, para sacar ese H igual a 3 medios, ¿le impuse algún valor acá? ¿Le impuse alguna restricción? ¿Dije que tenía que verificar algo? No, profe. No, ninguna. Entonces, Sería ¿qué todos los tengo? reales. Para todo K perteneciente a los reales. ¿Se entendió? Sí, pero Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, así podemos concluir el ejercicio 5. Para los que lo tenían hecho de otra forma, lo hicimos de esta otra forma, y para los que no lo habían hecho, bueno, está hecho así, si lo entendieron, traten de ver si lo pueden hacer de otra forma, y si entienden realmente lo que hicimos. ¿Mm? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Bueno, el ejercicio 6 lo pudieron hacer. Profe, el 6 no me salió a mí. Bien. ¿Y sabés qué es la mediana del segmento AB? Ese era el punto 7, creo, profe. Lo de la mediatriz. Ah, perdón. Pensé que veníamos ya con eso. El 6 no salió. ¿Quién dijo que? ¿Gastón? a mí no me salió tampoco, profesor.
Bueno, a ver, chicos, cuando están en R2, hay cosas que tienen que tratar de que les salgan, porque tienen herramientas para hacerlo. A ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. A ver, marquemos los puntos. 2 menos 2. 2 para X a 2 menos 2. B, 6 menos 1. B, C, 9, 3. ¿Está bien, no? Estos son los puntos. 2 menos 2, 6 menos 1, 9, 3. Bien. A ver. 2 menos 2. 2 para X menos 2 para Y. Este es el punto A. El punto B. 6. 2, 4, 6. 6 para X menos 1 para Y. Bueno, acá vamos a poner el B. Y el 6 lo voy a poner arriba. Este es el 6. Este es el punto B. Y el punto C es 9, 6, 7, 8, 9 para X, 3 para Y. Este es el punto C. 9, 3. Bueno, miramos esos puntos que tenemos marcados y nos dice que tenemos que hallar la ecuación de las rectas que contienen a los lados del paralelogramo ABCD y determinar las coordenadas del punto D. ABCD es un paralelogramo. Tengo que encontrar las rectas de los lados y tengo que encontrar el punto D. Eso sería lo que tengo que encontrar. ¿Está bien? Bueno, a ver. Si yo tengo que encontrar la recta de los lados del paralelogramo. Eso es lo que dice, ¿no? 6. Hallar la ecuación de las rectas que contienen los lados del paralelogramo y determinar las... Ese es en el inciso A. El B pide otra cosa. Fíjense, yo acá tengo... A ver, agarramos el B. Tengo... los lados del paralelogramo. A ver, esta va a ser una recta. Esta va a ser otra recta. ¿Sí? Voy a marcarlo con negro porque no se ve. Esta va a ser una recta. Esta va a ser otra recta. B, este C y este es A. Entonces podría decir, a ver, L1. L1 es la recta que pasa por ¿qué puntos? A y B. Eso lo saben hacer, porque saben hacer la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿cierto? Sí, profe. Podría decir, esta es L2. ¿L2 quién es? Y bueno, L2 es la recta que pasa por ¿quién? Por B y por C. Este C me quedó ahí. Por B y por C. ¿Qué me quedan del paralelogramo? Encontrar otras 2 rectas. Pero también me queda encontrar un punto. Fíjense, si yo les digo, estoy en el paralelogramo y quiero encontrar este punto D. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para encontrar ese punto D, que sería el otro vértice del paralelogramo?
tengo distintas formas. Ahora, pregunta, antes, ¿cómo encuentro yo la recta? Fíjense, si yo tengo un paralelogramo, tengo esto, ¿no? De esto, ¿qué tengo? Tengo la recta esta, L1, y la recta esta, L2. ¿Qué me falta? Me falta encontrar esta recta y me falta encontrar esta otra recta, ¿sí? Vamos a ponerle L3 y L4. ¿Se nota lo que tendremos que hacer nosotros? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora, fíjense, si yo miro, ¿cómo es L3 con respecto a L1? Paralela. Paralela. Entonces, L3 es paralela a L1 y pasa por ¿dónde? Fíjense, L3, acá tengo el punto A, acá tengo el punto B y acá tengo el punto C. ¿Por dónde? Yo conozco un punto, por lo menos, por donde pasa L3. Entonces, L3 es paralela a L1 y pasa por ¿qué punto? C. Por C. Esta es L3. L1. ¿Sí? Esa es L1. Y pasa por C. Ahora, miro L4. ¿Qué condiciones tiene L4? ¿A quién es paralela? A L2. A L2. ¿Y pasa por dónde? Por A. Por A. Entonces, la recta L1, ¿la puedo obtener? Sí, porque pasa por A y B, y a A y a B la tengo. Listo, calculo. La recta L2 pasa por B y C. B y C los tengo. ¿Qué tengo que hacer? El cálculo. ¿Está bien? Acá, para sacar el director de L1, el director de L1 va a ser ¿quién? AB. O un paralelo, ¿está bien? AB. El director de L2 va a ser, vamos a ponerlo bien. El director de L2 va a ser paralelo a BC, ¿sí? Acá el director de L3, ¿a quién va a ser? Paralelo. Si las rectas son paralelas, los directores, ¿cómo tienen que ser? Si esta recta es paralela a esta recta, este Paralelos. director, ¿cómo tiene que ser con respecto a esto? Paralelos. Si L4 es paralelo a L2, el director de L4 va a ser paralelo al director de L2. Entonces, estas dos las puedo hallar tranquilamente. Estas dos también, porque si ya tengo las direcciones y tengo que pasan por este punto y por este, ya tengo para hallar la recta L1, la recta L2, L3 y L4. ¿Se entendió cómo hallar esas rectas o tenemos que hallarlo? Cri, cri, ¿qué pasa? Ahora lo entendí mejor, profe. ¿O gráficamente o tenemos que hacer cálculo? ¿Cómo, Mica? Si lo tenemos que hacer cálculo o directamente puedo trazar las paralelas y hacer gráficamente. No, Micaela. El gráfico siempre te tiene que servir para que te ayude a resolver tu problema o para comprobar tu problema. Pero vos siempre la tenés que hacer analíticamente a la obtención de las rectas, ¿sí? Tenés que dar la ecuación, no el dibujo, no la gráfica. ¿Está? Ahí ya se puede reemplazar en la ecuación vectorial, por ejemplo. Claro. Llegaría. A ver. Si yo tengo que hacer la recta L1
tengo que el director de L1 es paralelo a AB. ¿Y AB cuánto es? Y es 6 menos 2, 4, menos 1, menos 2, sería menos 1 más 2, 1. ¿Está bien? Entonces puedo tomar el director de L1 como ¿quién? Como el 4, 1. Y entonces la recta L1 la puedo hacer en forma vectorial, paramétrica, cartesiana, ¿sí? X y va a ser, ¿pasa por quién? ¿Por A o por B? El que a mí más me guste. Tomo A. Más lambda por quién? Por el 4, 1. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bueno, a ver, hice esta. A ver, vamos a hacer paralela a L1. La L3. L3. El director de L3 dijimos que es paralelo al director de L1. Y resulta que el director de L1 tomamos que era el 4,1. Bueno, entonces tomamos el mismo. ¿Y pasa por quién? Y ahora pasa por C. Entonces, L3 es XY igual. Pasa por el punto C, que es ¿cuánto? 9, 3. Más ¿quién? Y más lambda por, o si quieren lambda prima, para que no tenga este mismo lambda, por el 4, 1. Con lambda prima perteneciente a los reales. ¿Se entendió? Sí, profe. De forma análoga tienen que hacer la L2 y la L4. Bueno, pero a todo esto, haciendo todas estas rectas, la L1, la L2, la L3 y la L4, sacamos las rectas que contienen a los lados. Ahora, ¿cómo saco el punto D? Si yo miro en este esquema que acá me hice, ¿D quién sería? Este. ¿Sí? Ese sería el punto D. ¿Y cómo lo puedo sacar a ese punto D? Conociendo las rectas esas. Si yo conozco la recta L3 y la recta L4, D, ¿qué va a ser? El punto D, ¿qué va a ser con respecto a las rectas L3 y L4? La intersección. Perfecto. Entonces, si yo hago L3 intersección L4, me va a dar un conjunto donde el único punto de intersección es D. O sea, si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, ese sistema va a ser un sistema compatible determinado con una única solución, y esa única solución es el punto de coordenadas D. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es ustedes trabajar un poquitito, pero no es difícil. Y lo que yo les decía es que si ustedes que están en R2 tienen la posibilidad de hacer una gráfica, fíjense que con la gráfica o con un esquema se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Después con la gráfica comprueban si los resultados que les dan son realmente coherentes, ¿sí? Acá tendrían que graficar el punto, graficar la recta L1 y L2 ya están graficadas. Tendría que graficar la recta L3 y L4, y esas rectas se van a intersectar en el punto que les tiene que dar acá como solución, que es el punto D. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué pide el otro inciso? Escribir la ecuación vectorial de la recta que contiene a la diagonal AC.
a la diagonal AC. Bien, la diagonal AC, ¿cuál sería? Esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Escribir la recta que pasa por qué puntos, por el punto A y por el punto C. ¿Sí? En el B, recta que pasa por A y C. La recta que pasa por 2 puntos, ustedes ya saben encontrar. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿puedo terminar el ejercicio 5 y pasar a otro? Sí. Bien. Bueno. Ah, ¿ya son las 5 de la tarde? Ay, Dios. Bueno, a ver. Ya son las 5, así que vamos a tener que dejar. Pero quiero solamente recordarles, para hacer el ejercicio 7, dice, encontrar la ecuación de la recta mediatriz del segmento determinado por los puntos A y B. Entonces, recta, por las dudas, mediatriz del segmento AB es la recta perpendicular al segmento AB que pasa por el punto medio de AB. Entonces, a ver, si es perpendicular, recuerden, la recta mediatriz, vamos a llamarla M, ¿sí? Si M es perpendicular al segmento AB, y además el punto P, PM, vamos a ponerle, pertenece a M. ¿Quién es el punto PM? Es el punto medio del segmento AB. ¿Sí? Si A, en nuestro caso es ¿quién? -1, -2. Y B es 3, 6. 3, 6, sí. Entonces, el punto medio es ¿quién? Es el promedio entre estos dos. -1 más 3 sobre 2, -2 más 6 sobre 2. O sea, es 3 menos 1, 2 dividido 2, 1. 6 menos 2, 4 dividido 2, 2. Ya quiero hacer rápido para terminar. Entonces, este sería el punto medio, y si M es perpendicular, yo sé que el normal de la recta M es igual a ¿quién? A el vector AB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dicen que tengo el punto A y el punto B. Y me dicen que M es por el punto medio perpendicular, ¿sí? Entonces, si
y es perpendicular, yo sé que este vectorcito es el normal de esta recta que me dieron. ¿Está bien? AB es perpendicular a la recta M. Entonces ahí puedo formar con esto, ¿sí? Y con esto, que sé que pertenece a M, la recta M, que es la mediatriz del segmento. ¿Eso está entendido? Sí, profe. Bueno, ahora, como para que ustedes puedan hacer todos los otros ejercicios, yo les voy a poner, a ver, fíjense, si yo miro M, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande ahí. Tengo el punto A y el punto B, ¿sí? Hacemos un esquemita. Acá es el punto medio. Por ese punto medio pasa la mediatriz. ¿Qué características tienen todos los puntos que están sobre esta mediatriz? Fíjense, si yo tomo este punto, la distancia de A a este punto es igual a la distancia de B a este punto. Si tomo otro punto, la distancia de A a ese punto es igual a la de B a ese punto. ¿Está bien? Entonces, en la mediatriz M, ¿qué se ubican? Se ubican exactamente todos los puntos que equidistan de A y de B. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir que una característica es que todos los puntos que equidistan equidistan, ¿qué significa? Que están a igual distancia, ¿está bien? Que están a igual distancia. Si yo miro este punto, la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá. Eso es lo que significa. Todos los puntos que equidistan de A y B se encuentran sobre la recta mediatriz del segmento AB. Esta observación se las hago, ¿por qué? Porque les va a servir para resolver el ejercicio 8. ¿Está bien? Para resolver el 8, esa observación les va a servir. Fíjense que ustedes en el 8 tienen los mismos puntos A y B que en el ejercicio 7. O sea, que el resultado que obtuvieron en el 7, úsenlo para el ejercicio 8. ¿Está claro? Después, lo que les digo es, el ejercicio 9, el ejercicio 12, son ejercicios donde tienen que aplicar fórmulas y les van a salir fáciles. El 11 lo dejan porque es igual que el 15E. El 15E de elefante es el mismo que el 11. Así que el 11 lo hacen cuando hacen el 15, déjenlo para después. Pero traten de hacer, yo creo que no van a tener problema para hacer todos. Pero si se empiezan a trabar, van haciendo los que siguen, pero calculo que van a poder trabajar sin problemas, por lo menos hasta el 14 inclusive. ¿Está bien? Así que traten de trabajar hasta ahí, para que después, la clase que viene, veamos cómo seguimos con el práctico. Hoy yo me detuve en cosas que en realidad ya tendrían que haber sabido hacer. Entonces, traten de hacer algunos otros ejercicios para el miércoles, así no nos atrasamos en esas cosas.
el tema de calcular ángulos, de calcular distancias, miren la teoría, miren las fórmulas y sigan las indicaciones que Marcela les dio en teoría. Y los otros traten de plantearlos y cuando vengan las dudas me lo consultan. ¿Está bien? La clase que viene nosotros deberíamos estar terminando este práctico del plano para el lunes 14 empezar el espacio. Marcela, la clase del miércoles ya empieza con teoría nueva, que es teoría de R3, que ustedes van a tener que aplicar para el próximo práctico, que es largo y que les resulta difícil. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Nada que preguntar, me retiro. Profe, sí, en el 8A entonces podemos sacar un punto de la recta M y ya está. Y tenés que buscar un punto que esté en el eje X y que también esté en M, en el 8A. Ok. Porque dice, hallar un punto sobre el eje X, ya te dicen dónde lo tenés que buscar, que Cada equidiste de coordenada. los puntos A y B. Entonces vos ya sabés, muy bien tu razonamiento, Franco, ya sabés que vos en la recta M tenés todos los puntos que equidistan de A y de B. Entonces, a esa recta, donde vas a encontrar a todos esos puntos, la intersectás con la recta del eje X, y ahí vas a encontrar un punto que está en el eje X y que también está en la mediatriz, y que te sirve como resultado. ¿Está bien? Equidiste, Gracias. acuérdense que hay la misma distancia. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés la mediatriz y sabés que ahí están todos estos, lo intersectás con el eje X y el punto de intersección va a ser el que andás buscando. Esa sería una forma de pensarla. Muy bien, Franco. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, chicos, los dejo y nos vemos otra vez el miércoles. Trabajen, no se atrasen. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, Chao, profe, gracias.